un poco brevemente sobre los aspectos que tienen que ver sobre la interpretación y valoración de los resultados en el ámbito de las pruebas genéticas forenses, ¿no? Todo lo que tiene que ver con este contexto, la importancia de estas pruebas, pero también las limitaciones, ¿no? Permitidme que antes de comenzar, pues ya que estamos en una universidad, pues haga un poco también de valoración de la que yo provengo, de la Universidad de Granada, ¿no? La Universidad de Granada es una universidad que se fundó en el año 1531 por el emperador Carlos V. Realmente la constitución de la universidad fue en 1526, pero hasta 1531 no se fundó realmente debido pues, a una bula papal y que permitió que, bueno, pues prácticamente tenga, o sea, una universidad que tenga ya 500 años de antigüedad, ¿no? Es la segunda universidad de España en importancia, está entre las 300 universidades principales del mundo, dentro de los rankings que hay. Es la primera universidad en programas de intercambio de estudiantes europeas. Y bueno, pues tiene 53.000 estudiantes que si le unimos el profesorado y el personal de administración y servicios, estamos hablando de 60.000 personas asociadas a la universidad. Y si tenemos en cuenta que está en una ciudad que es Granada, que tiene apenas 300.000 habitantes, podemos hacernos idea de la importancia de la Universidad de Granada, ¿no? Y hago también un breve recorrido por nuestro laboratorio. Nuestro laboratorio se fundó en el año 1990 y pues hemos ido teniendo una serie de hitos o de proyectos de cierto calado a lo largo de estos años, ¿no? Un primer programa que se hizo mundial, el programa de personas desaparecidas, programa Fénix, que se hizo en colaboración con la Guardia Civil. Luego también tenemos un programa de lucha contra el tráfico de menores, el programa DNA Pro Kids, que trata pues, de lograr identificación de personas o de menores que van acompañados en muchas ocasiones por adultos y que se pretende establecer si realmente esos adultos que cruzan entre países pues realmente son familiares, porque muchas veces las mafias lo utilizan como una especie de salvoconducto o de elemento facilitador entre países, ¿no? Entonces, eso estamos trabajando también en ese sentido. Otro programa es el programa que pretende utilizar el análisis genético para la lucha del tráfico ilegal de órganos. Tenemos también el programa de identificación de víctimas de la guerra civil, programa que bueno, pues nos está llevando un gran reto porque son muchísimos las exhumaciones que se están realizando, son muchísimos los restos óseos y las relaciones de familiaridad entre los familiares de esas víctimas pues cada vez son más distantes y por tanto más complejos que desde el punto de vista genético los podamos identificar, ¿no? Y luego, pues, llevamos el programa de la coordinación del control de calidad desde el año 1999, ya prácticamente llevamos 25 años llevando este programa, ¿no? Bien, voy a dividir en 4 partes la charla. Una primera parte, pues, hablando un poco de los fundamentos de la genética forense, ¿no? En primer lugar, podemos decir que la genética forense consiste en el análisis genético, el análisis del ADN, para tratar en determinados casos, que pueden ser casos de identificación, casos del ámbito criminal, casos de investigación de parentesco, pues buscar una serie de regiones en el ADN que son polimórficas, es decir, que son variables entre individuos, y lograr dar apoyo a la justicia. La genética forense, por tanto, se eleva como una herramienta clave en la administración de justicia porque en muchas ocasiones pues es un elemento, digamos, crucial para lograr administrar justicia, como digo. Podemos hacer una evolución histórica de algunos hitos importantes en el ámbito de la genética forense. En primer lugar, fue en el año 1984 cuando se produjo el primer caso que se resolvió gracias al ADN, ¿no? Fue Alex Jeffrey el que, con unas técnicas que hoy en día no se utilizan, con los RFLP, pues permitió que se resolviese un caso criminal. Luego, en el año 1990, o en los años 1990, se produjo pues, la implementación de la técnica de la PCR
en los laboratorios forenses y hubo un desarrollo exponencial de esta, digamos, metodología de análisis. En los años 2000 se comienza a generar bases de datos genéticas, pues justamente todos esos perfiles que se tenían, pues se le quería dar utilidad, pues tratando de que se utilizase esta herramienta como una herramienta que permitiese la comparación de esos perfiles genéticos y poder llegar un poco más allá, por ejemplo, cuando no se tenía un sospechoso de un determinado delito, pues poder buscar en esas bases de datos. En el año 2015, pues ya se comienza con la evolución también de la tecnología, de la infraestructura, pues a utilizar secuenciación de nueva generación y hoy en día, ya en el año 2025, pues tenemos cuestiones que tienen que ver con incluso la aplicación de la inteligencia artificial en determinados casos complejos de interpretación, de casos de mezcla y cuando hay una situación límite de ADN que puedan tener algunas muestras que se recogen y se analizan. En los fundamentos genéticos, en la interpretación del ADN, pues podemos basarlo en que tenemos un ADN nuclear y, por tanto, dentro del ADN nuclear podemos establecer distintos tipos o clases de análisis. Podemos hacer un análisis de ADN autosómico, podemos hacer un análisis de los cromosomas sexuales, tanto del cromosoma Y, pues para determinar, por ejemplo, relaciones por línea paterna, podemos hacer el estudio del cromosoma X o podemos hacer estudios de ADN mitocondrial, que en este caso pues, se suele utilizar cuando las muestras están degradadas y cuando queremos establecer relaciones de parentesco por línea materna, porque la herencia en este caso es de esa índole. Podemos hablar también que hay una serie de loci genéticos, es decir, una serie de fragmentos, de marcadores genéticos que están ubicados en determinados cromosomas, siempre en ADN no codificante, y que nos va a permitir que podamos estudiar esos fragmentos, porque en esos fragmentos hay una serie de polimorfismos, es decir, hay una serie de elementos que nos permiten diferenciarnos a unos individuos de otros. No estudiamos genes, entre otras cosas, porque los genes suelen ser secuencias bastante bien conservadas entre nosotros y, por tanto, no nos discriminarían. Tenemos que buscar zonas que conocemos, esas zonas polimórficas, donde están ubicadas esa variabilidad genética, ¿no? Y luego pues tenemos una serie de alelos, que son las variantes que nos podemos encontrar dentro de cada uno de esos marcadores genéticos y que el conjunto de esos alelos va a constituir lo que se conoce como un perfil genético, que es digamos, la pieza clave con la que trabajamos en el laboratorio. La obtención de un perfil genético nos va a permitir hacer comparativas, excluir, no excluir y, por tanto, tratar de evidenciar un análisis estadístico posterior, etcétera, etcétera, emitir informes y todo esto que tiene que ver con la parte final del análisis. ¿Qué tipo de muestras son susceptibles de poder analizarse mediante el ADN? Pues, en principio, todas aquellas muestras que contengan células y que, por tanto, tengan núcleo, porque una de las cuestiones fundamentales dentro del ADN pues, es que el ADN es idéntico en todas las muestras, en todo el mismo individuo y que realmente es variable entre personas, ¿no? Y, por tanto, muestras de sangre, de semen, de saliva en colilla o en objetos, incluso en la víctima se puede encontrar saliva también por parte del agresor. Podemos encontrar o podemos analizar muestras de cabello con bulbo o sin bulbo, porque eso nos va a permitir orientar el análisis. Tejido blando, tejido de tipo de restos óseos, en función de si tenemos una víctima que haya fallecido recientemente o ya tengamos restos esqueletizados. Fluidos corporales diversos, incluso tenemos la posibilidad de hacer hoy en día pues, el estudio de células epiteliales que pueda haber en determinadas superficies. Los análisis genéticos han avanzado tanto que ha habido una enorme sensibilidad. Y eso nos permite que por el mero hecho de tocar un objeto ya podamos lograr obtener un perfil genético. Esto tiene una importancia crucial en el contexto criminalístico, porque, como veremos, hay situaciones de transferencia pasiva donde pueden aparecer ADN de una persona sin que esa persona haya tocado ese objeto, simplemente porque ha habido una persona o un objeto que ha sido el vector que ha permitido esa transferencia pasiva, ¿no? Entonces, esto tiene, como digo, muchas implicaciones, ¿no? Las etapas del proceso de análisis en el contexto de las pruebas genéticas, pues ahí lo vemos, ¿no? Por un lado, lo que tenemos que conseguir es
hacer una extracción del ADN y una purificación del mismo. ¿Cómo? Pues tenemos que utilizar una serie de reactivos que nos permitan lisar las células, liberar el ADN y purificar del resto celulares que pueda haber. Y el objetivo siempre va a ser tratar de obtener la máxima cantidad y calidad de ADN, porque eso es una de las piezas fundamentales en todo proceso analítico. Luego pasaríamos a la cuantificación del ADN, es decir, utilizar la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR, ¿verdad?, para amplificar y multiplicar millones de veces determinadas zonas de nuestro interés. ¿Cuáles son esas zonas? Pues justamente esos loci polimórficos, esos fragmentos que nos diferencian. Luego pasaríamos a la electroforesis capilar, aunque también hay secuenciación de nueva generación hoy en día, pero básicamente son equipos que nos van a permitir separar el ADN por tamaño y visualizarlo, o bien hacer una secuenciación de los mismos y poder hacer una valoración e interpretación de esos resultados. ¿Y qué conseguimos? ¿Qué hacemos luego con esa valoración? Pues hacemos la generación de un perfil genético que va a ir a parar a un informe con unas determinadas conclusiones. Eso es un poco la dinámica de trabajo, es un poco las etapas que conforman este proceso de análisis. ¿Cuáles son los componentes clave en un caso o en un contexto criminal, de índole criminal, por ejemplo, ¿no? Sería algo similar a un contexto de un análisis de parentesco con salvedades. Pero en un caso de índole criminal, pues tenemos, por ejemplo, una muestra que se encuentra en el lugar de los hechos, una muestra que se demuestra que es sangre y que no sabemos a quién pertenece, una muestra que se le llama dubitada porque nos ofrece dudas sobre su origen. El objetivo, por tanto, es que analicemos esa muestra dubitada y obtengamos un perfil genético. Y, como siempre, una de las claves en los análisis genéticos es la comparación. ¿Con qué comparamos? Pues vamos a comparar con información, por ejemplo, del perfil genético que le obtengamos a la víctima o al sospechoso y podamos determinar si esa mancha de sangre que apareció en el lugar de los hechos pertenece a una de estas personas, o puede pertenecer, mejor dicho, a una de estas personas, pues porque haya correspondencia y compatibilidad, o de pronto descartamos que su origen haya sido al de esa persona, ¿no? Y luego, en ocasiones, puede que no tengamos un sospechoso, haya habido un delito y no hay a nadie con el que comparar. Para eso se utilizan las bases de datos genéticas, para introducir ese perfil, y esas bases de datos genéticas que están nutridas por miles y millones, en ocasiones, de perfiles genéticos de muestras encontradas en otros hechos delictivos y de personas que han sido sospechosas o condenadas por esos delitos, introducir perfil genético para ver si hay coincidencia o no hay coincidencia. Por tanto, es una herramienta muy importante, ¿no? Y luego, finalmente, también es importante el establecimiento de un análisis estadístico en los casos donde corresponda realizarlo, cuando haya compatibilidad genética entre una muestra encontrada en el lugar de los hechos y una muestra de referencia, ¿vale? ¿Cuál es la estructura de esos loci polimórficos que hablábamos? Es decir, de esos fragmentos de ADN que nos hacen polimórficos. Pues la estructura es algo parecido a esto que estamos viendo aquí. Aquí cada uno de estos rectángulos de color que vemos es un elemento de repetición, que está constituido, pues, en muchas ocasiones por 4 nucleótidos. Y esos 4 nucleótidos se repiten varias veces, de manera que haya personas, o va a haber personas que tienen 6 elementos de repetición que han heredado de la madre y 9 elementos de repetición que han heredado del padre. Entonces, ¿cómo vemos esto? Pues después de hacer todo el proceso analítico, vamos a ver en un equipo de electroforesis capilar algo parecido a esto. Vamos a ver 2 picos de fluorescencia que nos está indicando la variabilidad genética de ese individuo. Cada persona, nuestro ADN, pues viene de nuestros progenitores. La mitad de nuestro ADN viene de nuestra madre biológica y la otra mitad de nuestro padre biológico. Pues ese es un poco el final del estudio, la obtención de estos picos que nos van a marcar los distintos alelos que conforman cada uno de los marcadores genéticos. Y el conjunto de esos marcadores genéticos constituyen el perfil genético, que es lo que pretendemos siempre investigar. Cuando hacemos una PCR, tenemos que tener en cuenta que no hacemos una PCR de un solo marcador, sino que hacemos una PCR multiplex, que le llamamos. Es decir,
hacemos un conjunto muy importante de marcadores a la vez. En la misma reacción metemos un montón de primer o oligonucleótidos que nos determinan o nos marcan la zona que vamos a amplificar y obtenemos esos perfiles genéticos. Y finalmente pues obtenemos algo parecido a esto, que es lo que denominamos electroferograma o gráfico de electroforesis. La electroforesis pues lo que nos permite es separar fragmentos de ADN con distinto tamaño. Entonces vamos a observar distintos marcadores que aquí están representados por estos números y estas letras, y en cada uno de ellos, si os fijáis, pues hay dos picos principales que son los que constituyen los alelos de ese individuo. El conjunto de los alelos para cada marcador pues es lo que constituye el perfil genético. Ese perfil genético pues tiene unas características concretas y en ocasiones el perfil genético no todo es, digamos, no todo sale perfecto ni todo sale maravilloso, va a depender de la calidad de la muestra. En ocasiones la calidad de la muestra no es muy adecuada y podemos tener situaciones un poco límites donde tenemos pérdida de información genética, podemos tener algún tipo de artefacto que se visualiza en el electroferograma y, en definitiva, pues tenemos que tener la experiencia para detectar esos artefactos y esa problemática generada con los electroferogramas. Aquí vemos un gráfico real, esto no es un gráfico como hemos visto anteriormente, esto es un electroferograma real. Y esta información, pues estamos viendo que está formada por distintos marcadores genéticos. Cada uno de estos que vemos aquí pues son marcadores genéticos. El conjunto de los marcadores genéticos nos constituye el perfil genético, ¿vale? Y ese perfil genético pues normalmente se traslada a una tabla similar a la que vemos aquí. Y esto es lo que van los informes genéticos. No suele ir el electroferograma porque es un documento de trabajo, pero sí va la tabla con los resultados, porque esa tabla de resultados es la que nos permite hacer la comparativa y poder obtener información final. En cuanto a determinados casos que podamos visualizar cómo se hace la interpretación en este contexto, pues imaginemos que ese es el perfil genético de una muestra. Imaginaros de una muestra de sangre encontrada en el lugar de los hechos. No sabemos a quién pertenece, pero tenemos un perfil genético. Ahora resulta que la policía detiene a un sospechoso y se le hace una prueba genética, se le hace un análisis a partir de una muestra de un hisopado bucal y se obtiene un perfil genético. Entonces, como estamos viendo, si comparamos el perfil genético de la muestra con el perfil genético del sospechoso, aun cuando pudiese coincidir en algún marcador, pero vemos que es un perfil genético totalmente diferente. Por tanto, podemos concluir que el perfil genético de la muestra no tiene correspondencia con el sospechoso 1. Quiere decir, por tanto, que descartamos que la muestra proceda de ese individuo o que el sospechoso 1 sea el origen de esa muestra. Pero en otras ocasiones puede que la policía, haciendo indagaciones, encuentre a un sospechoso número 2. Y cuando nosotros visualizamos esto, pues vemos que el perfil genético es coincidente. Por tanto, tenemos que ser muy cautos con lo que nosotros vamos a informar. Lo que no podríamos informar nunca, es que el sospechoso 2 es el autor del crimen, porque eso lo tiene que determinar un juez. La segunda cuestión importante es que tampoco podemos decir nosotros que la muestra procede del sospechoso 2. No, porque nosotros no estábamos allí presentes. Lo que sí podemos decir es que el perfil genético de la muestra coincide con el sospechoso 2. Eso sí podemos decirlo. Y por lo tanto, si coincide, pues tenemos que evaluar la probabilidad de que esa coincidencia haya sido debida porque el sospechoso dejó la muestra frente a la posibilidad de que otro individuo de la población haya sido el que la dejase ahí. Por tanto, tenemos que evaluar esas dos hipótesis. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque las conclusiones tienen que ir en consonancia con lo que estamos diciendo, siempre evaluando hipótesis y, por tanto, calculando probabilidades de cada una de esas hipótesis. Esto en este contexto, pero en el contexto de pruebas de paternidad, pues de la misma manera. Nosotros tenemos aquí un caso de una investigación biológica de la paternidad de una madre, que sería pues unos pocos marcadores genéticos, simplemente a modo de ilustración. Tenemos una hija y tenemos un supuesto padre. Y tenemos que averiguar si realmente esa hija puede ser una hija biológica de este señor.
Y, por tanto, lo que tenemos que hacer es mirar el perfil genético de la hija, como sabemos que la mitad de la información viene de la madre y la otra mitad del padre, pues habrá algunos alelos que estamos viendo que vienen de la madre, por ejemplo, el 13, vemos que es compatible con la hija, por tanto, el alelo 15, ¿de quién ha tenido que venir? Obligatoriamente del padre biológico, pero no sabemos si es de este señor. Entonces lo que hacemos es miramos si realmente este individuo tiene un alelo 15, y en principio tiene un alelo 15, pero solamente hemos estudiado un marcador, ya no podemos asignar la paternidad, porque es una información importante, pero una información limitada. Lo que sí va a ser cada vez más difícil es que cuando estudiemos un número muy importante de marcadores genéticos haya compatibilidad en todos sin que ese señor fuese el padre. ¿Vale? Por tanto, tenemos que hacer esa evaluación. Aquí, por ejemplo, 5, 17, el 5 de la madre, el 17 compatible también. Y así es como vamos evaluando esto. Hay otros casos donde ocurre lo contrario. Fijaros, 10, 12. El 12 estamos viendo que viene de la madre. Luego el 10 es lo que llamamos paterno obligatorio, el alelo paterno obligatorio, el que obligatoriamente viene del padre. Y estamos viendo que ese individuo no tiene ese alelo 10. Tampoco tiene el alelo 11 aquí y tampoco tiene ni el 8 ni el 9. Es decir, estamos viendo que a la hora de contrastar esa información genética descartaríamos el hecho de que este señor fuese el padre biológico, ¿vale? Sería una exclusión de paternidad. Por tanto, tenemos un protocolo integral de evaluación de los resultados genéticos, que partimos, en primer lugar, desde la obtención de la muestra, en el lugar de los hechos, con la consiguiente cadena de custodia, es decir, que nos garantice de alguna manera la integridad y la trazabilidad de las muestras desde que son tomadas hasta que llegan al laboratorio. Incluso después, porque el juez puede indicar que se mantengan en el laboratorio durante un periodo de tiempo concreto. Luego también, a continuación, es importante utilizar una serie de análisis genéticos mediante técnicas que estén validadas. No podemos inventar la rueda ni podemos tratar de aquí hacer cosas. Tenemos que utilizar kits comerciales o tenemos que utilizar marcadores genéticos que estén validados previamente en el laboratorio, que estén consolidados, que sean unas pruebas universales, etcétera. Todo esto debe estar perfectamente a disposición para que sean resultados siempre reproducibles y confiables. Luego, la interpretación estadística rigurosa. Tenemos que siempre que establecemos una coincidencia, una posible coincidencia en un determinado caso, tenemos que establecer un cálculo estadístico en el sentido que hemos comentado anteriormente, ¿no? No podemos directamente, por el hecho de que haya compatibilidad, asignar que un determinado individuo es el padre biológico y afirmar con esa rotundidad. Siempre trabajamos con probabilidades y con valores que de alguna manera reduzcan el margen de incertidumbre. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Luego, una revisión validada y cruzada. Antes de emitir los informes tenemos que asegurarnos, incluso siempre por dos peritos o por dos personas que estén trabajando en el laboratorio, que lo que se ha obtenido por parte de uno pues es compatible con lo que se ha obtenido por parte de otro. De esa manera, pues reduciríamos a veces errores de transcripción, de información, etcétera, etcétera. Y finalmente, la emisión de un informe final detallado donde pues hablemos en un lenguaje técnico-científico y que eso pueda luego explicarse de una manera adecuada en el ámbito judicial para entender qué es lo que quieren decir esos datos genéticos. Bien, hablando de datos genéticos, hablando de estadística, pues brevemente vamos a hablar sobre la valoración estadística de los perfiles genéticos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es necesaria, es muy importante la valoración estadística por varios motivos. En primer lugar, porque nos va a dar ese margen de confiabilidad en nuestros resultados y, por otro lado, porque vamos a huir siempre de eso que se decía anteriormente y en otras muchas disciplinas se decía que era pues certero, que la información genética correspondía de tal manera. Entonces, nosotros tenemos que evaluar siempre estadísticamente, tenemos que hacer una evaluación de la coincidencia. Nosotros no podemos decir, como hemos comentado, que por el mero hecho de que haya coincidencia genética, pues
asumir que ese individuo ha participado en ese delito. Hay un contexto criminalístico que tenemos que también abordar, ¿no? Tenemos que calcular las probabilidades y establecer la probabilidad de coincidencia aleatoria a la población. Tenemos que ver, bueno, yo tengo aquí un perfil genético y ese perfil genético, pues, tiene una determinada frecuencia en la población. Cuantos más marcadores genéticos haga, más difícil será que otro individuo de la población tenga esa misma información genética. Entonces es importante evaluar esto, ¿no? Y finalmente comparar las hipótesis que se plantean en el juicio, y para eso tenemos una herramienta, un parámetro estadístico fundamental que es la razón de verosimilitud, o LR, que es el acrónimo en inglés de razón de probabilidad. ¿En qué consiste esto? Pues el LR consiste en comparar dos hipótesis. Imaginaros, en ese ejemplo que vengo poniendo, que tenemos una mancha de sangre y que tenemos un sospechoso. ¿Cuáles son las hipótesis que se van a plantear en un juicio? Si realmente hay coincidencia entre el perfil genético de la sangre y el perfil genético del sospechoso. ¿Qué creéis que va a decir el fiscal, que es la parte acusadora? Pues el fiscal va a decir que ese individuo fue el que dejó esa muestra ahí, ¿sí o no? Esa es la parte, digamos, de la hipótesis que va a plantear el fiscal. Por otra parte, el abogado defensor va a plantear otra hipótesis distinta. Y la hipótesis que va a plantear es, de acuerdo, hay coincidencia de perfiles, pero es que resulta que ese perfil no viene de mi defendido, viene de otro individuo de la población que tiene esa información genética. Y entonces, con esas dos hipótesis planteadas, hacemos una razón de verosimilitud, que no es más que un contraste, una división de dos probabilidades. Una probabilidad condicionada a obtener los resultados genéticos dada la hipótesis 1, la hipótesis de la acusación, y en el numerador la probabilidad de que se den esos resultados bajo la hipótesis de la defensa. Entonces, finalmente vamos a obtener un valor del LR que va a cuantificar la fuerza de esa evidencia genética y cuanto mayor sea ese número, más soporte o apoyo a la hipótesis del fiscal tendremos. Es un poco para que entendamos el papel del LR. ¿Qué impacto tienen las pruebas genéticas en la justicia? ¿Qué errores comunes podemos o se pueden tener? Pues fijaros, hay lo que se conoce como un efecto CSI. Ya sabéis, estos programas televisivos de que realmente el ADN pues, se puede realizar en todo tipo de muestras, se analiza dándole un botón y obteniendo un resultado inmediatamente, resuelve todo, no hay problema. Y esto es un efecto, digamos, doble. Por un lado, estas series televisivas acercan a la sociedad el papel que tiene la genética forense, pero son ciertamente perversas porque se entiende o malentiende lo que puede hacer y también puede no llegar a hacer. Y esto es muy importante no solo en la sociedad, es muy importante en el ámbito judicial, porque muchas veces los jueces, fiscales y demás entienden que eso es así y que cualquier muestra es válida y que los resultados no se pueden retrasar, sino que hay que darle un botón y obtenemos un resultado de manera inmediata. Por tanto, esto es peligroso. Y es peligroso también el riesgo de error judicial muchas veces por la malinterpretación que se hace de los informes genéticos. Es también conocida lo que se conoce como la falacia del fiscal y la falacia de la defensa, que no son más que tratar de argumentar con algo que tiene una especie de sustento lógico, algo en su favor, pero realmente no tiene el sustento que debe porque se está malinterpretando qué es el LR. ¿Vale? Por tanto, tiene esos riesgos también. Para evitar estos riesgos, pues es necesaria la formación continua de los peritos, pero también de los jueces, de los fiscales, de abogados, que son, en definitiva, los que van a utilizar esa información. Y no quiero decir con esto que se conviertan en expertos, sino que sepan hacer una valoración adecuada de la información genética. También tenemos una serie de casos donde vamos a encontrar problemas. No solamente tenemos casos donde podemos tener un perfil pues, de desgracia y catástrofe, en muchas ocasiones
de miles y miles de víctimas, y el análisis genético juega un papel importante y fundamental en el proceso de la identificación de las víctimas, incluso a veces de la dignificación de las víctimas, si son temas de conflictos armados o situaciones de este tipo, ¿no? Y el proceso pues, pasa, en primer lugar, por la recolección de las muestras. Tenemos que obtener perfiles post-mortem de restos humanos que pueda haber en esa catástrofe y también muestras de referencia de familiares de esas víctimas. El objetivo, por tanto, será, si se encuentra un determinado cuerpo, pues tratar de averiguar que esa es la víctima tal, el familiar al que están buscando, ¿no? Y para eso, pues, se generan unas bases de datos genéticas con la información genética de esos restos humanos y, por otro lado, con la información genética de todos los familiares de esas víctimas. En distinto grado tendremos padres, tendremos hijos, abuelos, a veces relaciones más distantes, y para eso pues, tenemos que aplicar un análisis u otro dependiendo de esa relación de familiaridad. Luego, el análisis de parentesco. Tenemos que aplicar esos métodos estadísticos que hemos estado comentando para tratar de averiguar si efectivamente hay compatibilidad entre un determinado familiar que está buscando a un hijo y hay esa relación genética establecida que nos da el análisis de parentesco. Y, finalmente, la identificación positiva. Entendiendo identificación positiva, no solo fijaros con la cuestión genética, sino también la identificación compete a un amplio rango de otras disciplinas donde también pueden tener un papel importante en la identificación. Estoy hablando de la antropología, estoy hablando de la odontología, de la identificación dactilar incluso. Todos son herramientas que permiten, que ayudan o que coadyuvan a la identificación, ¿vale? Hemos hablado antes de la validación de las técnicas y hemos hablado de la necesidad de implementar siempre pues, una serie de técnicas que estén validadas en el contexto forense. Pues tenemos algunas asociaciones internacionales, tanto la ISFG como la SWICDAN, como EMSI, que son asociaciones científicas en Europa, en Estados Unidos, que hacen recomendaciones y guías con cierta frecuencia para, digamos, actualizar conocimientos, recomendaciones y son muy importantes en el contexto científico porque nos ayudan a tener siempre unos estándares internacionales de cómo, por ejemplo, concluir un determinado caso, un determinado perfil que puede ser complejo, pues se tienen esos estándares internacionales. Y algo muy importante en el ámbito de los laboratorios forenses, el tema de la acreditación. Ya sabéis que hay determinadas normativas, fundamentalmente normas ISO, que regulan el funcionamiento, la gestión y avalan, digamos, el conocimiento técnico que se hace en determinados ámbitos. Pues en nuestro caso, en lo que tiene que ver con el análisis genético, la ISO 17025 es la norma que posibilita acreditar laboratorios desde el punto de vista pues, no solamente de la competencia técnica, sino también de un sistema de gestión de calidad que sea robusto, ¿vale? Todos los laboratorios deben, si no están acreditados, deben tender a la acreditación porque, insisto, es una de las recomendaciones internacionales. Por último, me queda explicar en este espacio de tiempo que me queda algunos avances tecnológicos y el futuro de la genética forense, ¿no? En primer lugar, pues hablamos de algo que comenzó ya en 2015, pero hoy en día ya está siendo una realidad y es la secuenciación masiva en paralelo, la secuenciación de nueva generación. Apareció en primer lugar esta tecnología, esta infraestructura para otro tipo de determinaciones genéticas, pero ha sido también su aplicación en el contexto forense la que nos está permitiendo pues, hacer que obtengamos más marcadores, logremos obtener información genética donde antes no podíamos, llegar a obtener información que pueda ser muy valiosa en determinados contextos y es muy importante tener en cuenta ese avance que nos está posibilitando el avance en la infraestructura también, en los equipamientos. Luego también los marcadores fenotípicos. Hoy en día, fijaros, es posible hacer una determinación con cierta probabilidad del color de ojos, del color de pelo, del color de la piel
y eso nos ayuda en muchas ocasiones en el contexto criminalístico, porque si no tenemos a nadie con el que comparar, si no tenemos un determinado sospechoso, si hemos metido el perfil genético encontrado en la víctima, lo hemos metido en una base de datos y no nos da coincidencia, pues en ocasiones se justifica la necesidad de emplear otras herramientas que se están empleando para hacer determinación de estas características que pueden ayudar pues, a dirigir la investigación en concreto, ¿no? Luego también la ascendencia biogeográfica. El ADN mitocondrial y el cromosoma Y son, digamos, marcadores que nos permiten, o análisis que nos permite establecer con cierta probabilidad la inferencia geográfica. Es decir, podemos, en base a las características observadas en el perfil genético de un individuo, pues integrarlo en los grandes grupos poblacionales que existen, pero se puede llegar un poco más allá. Se está investigando para afinar cada vez más el posible lugar de origen de un determinado individuo. La aplicación de la inteligencia artificial se está permitiendo hacer algoritmos complejos para aplicarlo en determinados tipos de casos donde la interpretación se hace pues, muy compleja, muy difícil, ¿no? Y incluso el análisis metagenómico gracias al estudio del microbioma, en definitiva, el genoma de la microbiota que pudiese haber en determinados lugares, pues para ver si hay compatibilidad con los restos de tierra que pudiese haber en la víctima. Todo eso se está investigando también hoy en día, ¿no? Dentro del fenotipado forense, como hemos comentado, el color de los ojos, la pigmentación, la tendencia, incluso la edad estimada del individuo que dejó una determinada muestra se está empezando a investigar y cada vez es más estrecho el rango sobre la edad real. Hoy en día, por los análisis de metilación del ADN, podemos averiguar, analizando una muestra de sangre o una muestra de un hisopado bucal, pues un rango de más o menos 3 años. Entonces, eso también es importante porque si hacemos un análisis genético en una muestra y nos dice si es de sexo biológico masculino o femenino, tenemos un perfil genético concreto, por mitocondrial y por otra análisis de ancestría nos puede ubicar en determinados grupos poblacionales. Si podemos decir que este individuo con una determinada probabilidad tiene el color de ojos tal, y si además decimos la edad estimada, pues estamos apoyando enormemente la investigación policial en aquellos casos, insisto, donde sea necesaria porque no hay otra información que pudiese, digamos, dar luz a lo que pretendemos. ¿Voy bien? ¿Ariano de tiempo? Sí. Para resumen y conclusiones clave de lo que hemos visto en este tiempo, pues en primer lugar, la genética forense, la identificación genética en el contexto forense es una herramienta científica poderosa. No es la única, no puede todo, ya lo hemos dicho, tiene sus limitaciones y esto hay que explicarlo también bien, hay que saber explicarlo, ¿no? Pero es una herramienta muy importante porque ha revolucionado la investigación y ha dado un apoyo muy importante al ámbito judicial, a la administración de justicia. Por otro lado, hemos hablado que es hoy imprescindible que toda información genética, que todo informe de identificación genética, yo diría más en todos los ámbitos de la ciencia forense, en balística, en acústica, se trate de utilizar una herramienta clave, un parámetro clave que es el LR, la razón de verosimilitud. Y eso se está tendiendo a hacer hoy en día. En identificación genética fueron, digamos, los primeros en la aplicación de la misma, pero se está tendiendo en otros ámbitos forenses la aplicación de esa razón de verosimilitud y no hablar en términos de compatibilidad y mucho menos de certeza absoluta, ¿vale? Tenemos que dar siempre un margen de incertidumbre el que nos permita el estudio que estamos haciendo. Otra cosa importante es la formación continua obligatoria. Es importante que los peritos, las personas que se dediquen a la identificación genética, a la genética forense, estén en continuo
formación pues para aplicar las nuevas tecnologías, la nueva instrumentación, esas recomendaciones internacionales que hemos estado hablando, el que se acrediten los laboratorios, en definitiva, sigan dando cada vez más y mejor respuesta a la información que derivan en sus informes. Y luego, pues esas buenas prácticas que garantizan la fiabilidad de los resultados. De alguna manera, pues esa acreditación, ese seguimiento de las normas internacionales nos va a apoyar y, en definitiva, nos va a ayudar a esa administración de justicia, que es lo que pretendemos. Y bueno, pues ya simplemente, antes de que comencemos con el turno de preguntas, pues quiero presentaros al equipo del Laboratorio de Identificación Genética. Un equipo, bueno, como veis, aunque algunos ya somos un poco ya más veteranos, pero hay un equipo joven, muy entusiasta, comprometido con las investigaciones que estamos haciendo, pues no solamente desde el punto de vista técnico y científico, sino también humano, en muchas de estas cuestiones de derechos humanos que estamos pues, investigando y estamos desarrollando esa labor. Aquí tenéis mi correo electrónico por si en algún momento pues, se queda alguna pregunta en el tintero, pues que con toda tranquilidad del mundo podáis hacerla, que yo lo responderé en tiempo y forma. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Queda tiempo para quizá un par de preguntas, a lo mejor unas 3. ¿Alguien por ahí? ¿Una pregunta en el auditorio? Por allá atrás. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. En un país como en España, ¿qué tan ligadas o qué tan la colaboración se da entre las distintas fiscalías del territorio, como para compartir datos de perfiles genéticos? Por ejemplo, una persona desaparecida en una región, fue localizada en otra región, ahí se hizo todo el perfil, entonces que se puedan compartir y sea más robusto esa identificación de las personas encontradas en otras regiones. Pues la verdad que en España, bueno, aunque recientemente se está cambiando un poco la normativa para que sean las fiscalías las encargadas del inicio de las investigaciones, pero realmente quien dispone de las bases de datos genéticas es el Ministerio de Interior. Y dentro del Ministerio de Interior, quien, digamos, está gestionando esas bases de datos son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es policía, es Guardia Civil y también algunas fuerzas y cuerpos de seguridad de algunas regiones autónomas. Entonces, estas policías tienen el sistema CODIS, que es un sistema que permite pues, ese intercambio, esa comparación de información. Y en casos de índole criminal, pues se está teniendo pues, esa colaboración continua, donde hay una investigación que, en el caso de España, por ejemplo, la diferencia entre que investigue policía o investigue Guardia Civil es la localidad donde ocurra. En localidades de un número de habitantes mayor de 50.000 habitantes, es Policía Nacional la encargada de investigar el delito. Si son delitos en un ámbito rural más pequeño, es Guardia Civil. Pero ellos tienen sus perfiles genéticos, luego, por otra parte, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses se encarga del análisis de las muestras de la víctima y, finalmente, todos van a compartir los perfiles genéticos, de manera que en un determinado momento, pues si hay un determinado delito, pues pueden compartir en distintos nodos esa información. Eso en el ámbito criminal. En el ámbito de la identificación, pues ahora, en el contexto en España, fundamentalmente lo que tenemos es la identificación de las víctimas de la guerra civil. Nosotros, como Universidad de Granada, coordinamos todas las labores de análisis, de investigación y de gestión de la base de datos de Andalucía, que es el sur de España, que representa aproximadamente un tercio del territorio,
y todas las fosas que se suman en ese territorio nosotros nos encargamos de analizarlas, ¿no? Y ahora hay una ley reciente que se ha creado para que los distintos regiones de España donde hay análisis genético y tienen sus bases de datos, haya una coordinación para que haya un nodo central donde cada laboratorio pueda integrar sus perfiles. En definitiva, hay esa respuesta integral y adecuada pues, para garantizar pues, esa coordinación y esa investigación. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Alguna pregunta más? Aquí hay una, perdón, que está en el foro Química y explica. Bueno, dice, ¿podría ahondar un poco más en las técnicas o qué métodos se están probando para la estimación de edad? Sí, para la estimación de edad, pues hay investigaciones que tienen que ver con la metilación del ADN. El ADN está metilado en determinadas regiones, como las islas CPG, que son islas de nucleótidos citosina, que se van metilando conforme transcurre pues nuestra edad biológica, ¿no? Va transcurriendo y se va metilando el ADN. Entonces, cuando se hace una investigación en una determinada muestra, lo que se pretende es ver la tasa de metilación que tiene el ADN de esa persona. Y hay cierta correspondencia entre la metilación y la edad. Entonces, se van estudiando una serie de islas localizadas en determinados genes que ya están establecidos y se puede averiguar pues esa edad. Nosotros hace poco tiempo hemos terminado una tesis doctoral justamente con la aplicación de una plataforma concreta, que digamos hay pocas investigaciones en esa plataforma de secuenciación de nueva generación, pero para el estudio justamente de metilación. Una tesis doctoral que está prácticamente ya a punto de terminar, queda finalmente realizar la publicación y básicamente eso, lo que hemos hecho ha sido basarnos en determinados genes que estaban publicados, en determinadas islas en concreto y hemos hecho un diseño que hemos llegado a profundizar un poco más. En lugar de analizar, pues habitualmente se analiza unas 12 posiciones en concreto, hemos llegado a investigar más de 600. Hemos hecho, digamos, un panel mucho más extenso con el objetivo de tratar de averiguar si podemos reducir ese rango de determinación de la edad. ¿Vale? ¿Queda tiempo para una pregunta más? Por ahí había visto. Hola, buena tarde. Una pregunta. ¿Usted qué opinión tiene respecto al uso de lo que son las pruebas comerciales de ADN para la resolución de casos? Y la otra, si dentro de su laboratorio, así como están estimando la cuestión de la edad, están analizando los cambios de expresión genética para estimar el intervalo post-mortem. La opinión que tengo sobre los kits comerciales pues es una opinión que yo creo que en el contexto del ámbito de la identificación genética es positivo. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que se pretende siempre con esos kits o con esos análisis es que sean lo más universales posibles. Entonces, la idea es que cuando tú analices un determinado kit comercial con un determinado número de marcadores genéticos, eso pueda ser reproducible en México, en España, en Japón o donde sea. Y eso es una de las potencialidades que tiene también que cuando tienes un perfil genético, aparte de que puedas contrastar información, sirva para las bases de datos genéticas. Tenemos que tener en cuenta que las bases de datos genéticas, lo mismo que las bases de balística, las bases de huellas dactilares, no solamente se quedan en el contexto nacional. En muchas ocasiones, por Interpol, es posible hacer un intercambio de información genética y es importante, por tanto, que si queremos hacer intercambio de información, lo que estemos importando o averiguando sea algo compatible. No tendría sentido que tuviésemos unos marcadores genéticos concretos si luego no podemos hacer intercambio con otros lugares, con otros laboratorios. En definitiva, pues creo que ese es un poco el objetivo, la universalidad de las técnicas, la validación de los métodos. No solamente las compañías comerciales validan sus métodos antes de sacar un kit comercial, sino también dentro del laboratorio tenemos que validar por la reproducibilidad, la repetitividad y que efectivamente pues esos
kits pues funcionen como deben de funcionar. Y la segunda parte de tu pregunta, pues realmente no estamos investigando el intervalo por muerte, pero me parece muy importante que se den todos los pasos de investigación en el contexto forense, pues para aportar información que pueda ser valiosa. ¿Vale? Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias. Gracias. Un gusto tenerte por acá. Gracias. Tu casa.